Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Oigan, ¿qué creen? Que ya estamos en el 22 número episodio. Creo que lo dije todo al revés, ¿verdad? Me parece que sí. Pero es que ya me pusieron nerviosa. ¿Por qué será? Porque está aquí el doctor Serafín. Bueno, a ver, vamos en el episodio número 22. Estamos súper contentas, la verdad, por ya haber llegado a este número, la verdad, a este episodio. Sobre todo porque han sido episodios bien bonitos, bien interesantes. Y más que nada, todos ustedes lo han disfrutado. Gracias por sus comentarios, por sus reacciones, por guardarnos, por reenviarnos, por etiquetarnos, por todo, por todo, por todo. Mi amiga Karen y yo estamos súper agradecidas. Hoy tenemos, la verdad, un súper invitadazo de honor. Un aplauso al invitado. Un aplauso para el invitado. Muchas gracias. El honor es para mí. Bueno, su nombre, yo lo conozco más de cariño, que es el doctor Serafín. Para mí es Pin y para muchos también, pero bueno, él ya se va a presentar, nos va a decir a qué se dedica, qué es lo que hace, porque este tema está muy bueno, pero primero que él se presente y después nos hablamos del tema. Hola a todo el público de Dos mis amigas amigas Karen y Lupita. Bueno, ella es Guadalupe, fisioterapeuta, pero para mí es casi como yo soy Pi, para mí es Lupita. Soy Serafín Guillermo Ortiz Navarrete, soy cirujano gastroenterólogo, ejerzo como tal aquí en San Andrés Tuxtla desde 1988 hasta la fecha. Sigo activo, soy jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social como cirujano general. Actualmente solo ejerzo la medicina privada. Y cosas de la vida y del destino. A Karen la conocí y la conozco como paciente porque su familia política, su papá político, el señor Antonio Chotal, es paciente desde hace muchos años. De hecho, él dirigió la construcción de Semesa, en donde trabajo, y desde entonces lo conozco. Es un buen amigo. Y cuando Karen enfermó de la pancita, pues empezamos a atenderla. A Lupita fue la inversa. A Lupita, una mutua amiga, me la recomendó porque tengo un problema de desgaste de la rodilla derecha con dolor y bueno, y además también traía lastimado un hombro. Y entonces esta mutua amiga me dijo, no, yo conozco una que es una bala, te va a curar, te va a poner. Dice, jamás me dijo que me iba a dar 35 piquetes en la primera cita, si no, no voy. Y bueno, pero bueno, hay personas con las que haces clic o que la empatía se despierta desde que las conoces. Y con Lupita sí sucedió. Por alguna razón extraña del destino, ella y yo simpatizamos. Y desde la primera impresión que tuvimos, así como que, ay, qué buena onda, esta chica es a todo dar. Y ella dijo, este señor Maduro también es a todo dar. Y desde entonces tenemos una linda amistad. No he dejado de ser su paciente. Exacto. Pero además de eso, construimos una linda amistad. Con Karen la relación ha sido más profesional que personal, pero bueno, ya habrá oportunidad de también hacer con ella, de conocernos en el aspecto personal, porque si es amiga de Lupita, debe ser también en lo personal muy buena onda. Bueno, pues ese soy yo. Bonito. Y les aclaro que me encanta el tema. Cuando me dijeron, con muchísima anticipación me avisaron que el tema se decía que cuando el cuerpo habla o las emociones hablan. Así es. Y bueno, pues todo me avisaron como con 2 horas de anticipación, o sea, para que yo pensara perfectamente a lo que iba a venir. Así que vengo perfectamente bien preparado, como ustedes saben. Porque Piña lo sabe, bueno, o sea, entonces, sus años lo respaldan. Entonces continuemos, ya que me presenté, a lo que sigue. Ok, perfecto. Ahora sí, ya que Pin se presentó, ahora vamos nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, el tema de hoy está padrísimo, que se llama Cuando el cuerpo habla y el impacto de las emociones en nuestra salud, ¿vale? Cómo es que nuestro cuerpo va actuando fisiológicamente ante cualquier emoción y ante cualquier situación. Por eso el doctor Serafín está aquí con nosotros, ¿de acuerdo? Así es, ok. Y para comenzar este tema, yo quiero dar el significado de las emociones para que todos entremos como en el mismo contexto. Las emociones son reacciones psicofisiológicas a estímulos internos o externos
que se manifiestan a través de cambios en nuestro cuerpo, pensamientos y comportamientos. Son respuestas automáticas y espontáneas que nos ayudan a adaptarnos a diferentes situaciones y a comunicarnos con los demás. ¿Por qué digo la definición de emociones? Bueno, porque el primer punto que queremos abordar es cómo las emociones afectan a nuestro cuerpo, doctor. Cómo se ve involucrado nuestro sistema nervioso, hormonal, a través de las emociones que podemos sentir, ya sea el estrés, la tristeza, la ira. Desde su experiencia, ¿qué nos puede decir? Bueno, es una pregunta muy interesante, muy bien planteada, porque miren, ahora en esta época de tanta información y desinformación, se plantea esto de que el cuerpo habla, de qué te dice, y existe por ahí alguna teoría que se ha popularizado mucho en donde que todas las enfermedades solo son emocionales. Algo que los médicos alópatas, o sea, como yo, los que vamos a la universidad y estudiamos la medicina de recetar medicamentos de cajitas, de inyecciones, de pastillas, de hacer procedimientos quirúrgicos, estudios de laboratorio, de gabinete, etcétera, etcétera. No podemos aceptar esa teoría de que la rodilla te duele porque eres egoísta o esto o aquello, porque definitivamente, si bien es cierto que hay una serie de enfermedades de carácter emocional bien documentadas, también es cierto que no podemos partir de que un cáncer es secundario a una emoción. Digo definitivamente que no. Entonces, o que la formación de cálculos en la vesícula obedece a coraje o muinas, como diríamos aquí en los Tuxtlas. Eso tampoco es real. Existe actualmente el estudio del sistema nervioso muy bien documentado. El sistema nervioso es el que nos rige para nuestras emociones y para las funciones que no controlamos, las funciones involuntarias. El corazón, el intestino, las glándulas salivales, en fin, los órganos que producen hormonas trabajan solitos. Nosotros no los dominamos, el páncreas, la secreción de insulina es automática, en fin, el hígado trabaja solo. Estos órganos que trabajan de forma involuntaria están regidos por el sistema nervioso central. El sistema nervioso central tiene una serie de nervios que nos hace sentir emociones, pero también nos hace sentir dolor, también nos hace sentir frío, también nos protege del calor, en fin. Y bueno, la neurociencia está muy avanzada. El aspecto tal vez un poco menos comprendido y menos estudiado son las emociones. Aunque recientemente, en los últimos años, se han hecho avances significativos tratando de identificar en dónde están esos centros del amor, en dónde está el centro del amor, cuál es la glándula, cuáles son, seguramente ustedes han oído hablar mucho actualmente a psiquiatras, que hablan de la secreción de la hormona oxitocina, la hormona de la felicidad. Entonces, esta serie de conceptos relativamente nuevos han venido a dar la pauta para que entendamos parte de las emociones, aunque no todos están entendidos. ¿Las emociones tienen efectos sobre las enfermedades? Definitivamente que sí. Y aquí hay que diferenciar perfectamente bien lo que son las enfermedades mentales, como es la depresión, la ansiedad, que son tan frecuentes en nuestro estado actual, pero que no son enfermedades de las emociones graves, aunque la depresión puede volverse una enfermedad grave y terminar en el suicidio. Pero una persona que tiene ansiedad y que cae en crisis de pánico puede sentir cualquier enfermedad, puede sentir que se está infartando, tiene dolor, tiene taquicardia, le falta el aire y todo es debido a las emociones. Siempre identificamos que esto se debe a factores externos. Siempre está el pleito con el novio, el pleito con la novia, el pleito con el papá, el pleito con la mamá, que se pelearon con el vecino, que se pelearon con, etcétera. Entonces siempre hay un detonante externo que genera este tipo de cosas. Aunque hay personas que sufren de ansiedades sin tener, crónicamente sin tener este detonante externo, y su detonante está precisamente en su cerebro. O sea, ¿por qué? Porque no sueltan las emociones, reciclan el día a día, reciclan el problema que ocasionó todo este desajuste y entonces no lo están soltando. Lo que ahora dices, supéralo, suéltalo, no recicles, porque la ansiedad es el resultado de lo que no pasó,
de lo que no va a pasar, pero que a la persona lo hace sufrir. Y la depresión es otra cara de la moneda. La depresión es aquel estado de tristeza, de melancolía, que habitualmente hace que la gente pierda peso porque se le va el hambre, o un poco menos frecuente que engorde porque come por depresión, pero lo más común es que pierdan de peso porque se va el hambre. Se van a la cama, no tienen ganas de hacer nada, nada les motiva, y conforme van avanzando los grados de depresión se pueden volver lloronas o llorones, y bueno, el extremo es el suicidio. Lamentablemente el suicidio existe, sí, y existe en todos los grupos de edades. Hay niños, ustedes lo saben, hay niños que se suicidan, jóvenes que se suicidan, adultos que se suicidan, y afecta por igual a hombres y mujeres. Los hombres son más eficientes para suicidarse. Normalmente el hombre toma un procedimiento más radical, más definitivo, y las mujeres a veces hacen varios intentos antes de lograr su objetivo, aunque hay algunas que actualmente lo logran desde la primera. Esto no sabía. Desde el primer momento, okay. Sí, así sucede, desde el primer momento. Afortunadamente, actualmente existen medicamentos para tratar estas enfermedades. Medicamentos para tratar la ansiedad se llaman antiansiolíticos. No sé, el más conocido es el alprazolam. Y hablando de marcas comerciales, pues tal vez muchos de ustedes conozcan el famoso Tafil. Bueno, que sirve para tratar la ansiedad. Y para tratar la depresión están actualmente unos medicamentos que se llaman medicamentos de la recaptura de la serotonina. ¿Por qué? Porque la serotonina es una de las hormonas alteradas en la depresión, y entonces se elevan la serotonina para que el paciente mejore del estado depresivo. Una persona que está deprimida, créanmelo por favor, no va a mejorar con que le digan cálmate, échale ganas, sale adelante, tú puedes. Eso, lejos de ayudar, les perjudica, porque no entienden la enfermedad, y el enfermo de ansiedad y depresión quiere que le entiendan la enfermedad. Comprendan bien que no son emociones que quieren sentir. Nadie se quiere sentir enfermo. Entonces hay que ayudarlos con lo que existe, con los medicamentos que son efectivos, que son eficientes, y que además quitar aquel estigma de que no quiero tomar para los nervios porque me voy a volver adicto. Yo les pregunto siempre a este tipo de enfermos que si el borracho se preocupa por el daño que le está ocasionando el alcohol a su hígado. Obviamente no se preocupa, no, pues no. Se vuelve cirrótico, y los que no pueden superar la adicción terminan vomitando sangre, terminan en estado de coma, etcétera, etcétera. Y sin embargo, todas esas adicciones, lejos de darles salud, les dan enfermedades y no las sueltan. Y entonces yo siempre les invito a los pacientes que tienen depresión y que tienen ansiedad, por favor, tomen los medicamentos. ¿Por qué se van a pelear con el medicamento? ¿Por qué van a pensar que se vuelven adictos? Porque este medicamento los va a volver a la salud. Y sí hay forma de dejar los medicamentos. Claro, todo tiene que ser planeado, todo no tiene que ser dirigido. Entonces, ese tipo de cosas. Ahora, saliendo de la ansiedad y saliendo de la depresión, enfermedades que son afectadas por las emociones, en mi área, lo que yo me dedico a la cuestión de la gastroenterología, definitivamente la enfermedad que más está afectada por las emociones se llama síndrome de intestino irritable, sí, o comúnmente llamado colitis nerviosa. Nosotros como médicos no aceptamos este término, porque definitivamente el intestino irritable no solamente está detonado por emociones, también está detonado por alergias alimenticias, no está detonado por parasitosis, pero sí está detonado por algunos cuadros diarreicos que luego dejan como secuela o como consecuencia una colitis o un intestino irritable. El intestino irritable, los médicos los agrupamos o clasificamos en intestino irritable con estreñimiento, en donde predomina el estreñimiento, además de la distensión, o sea, la inflamación de que, me siento como inflado, como si tuviera 9 meses de embarazo, porque es más común en las mujeres. El intestino irritable con diarrea, que por alguna razón es más común en los varones, sí. El intestino irritable alternante en donde hay diarrea y también hay estreñimiento. Se alternan episodios de diarrea, estreñimiento, el que llamamos no clasificable porque las evacuaciones no se modifican, sin embargo sí se presentan las otras molestias
especialmente el dolor y la distensión o inflamación. La distensión e inflamación puede ser visible solo o sentirla solo el enfermo sin que en realidad la tenga. Y cuando va al médico le dice, me siento muy inflamada, y nosotros como médicos no vemos como tal que esté totalmente inflamada o distendida, pero la persona la percibe. Y el intestino irritable, que es a consecuencia de una diarrea, que nosotros lo clasificamos o lo llamamos como posinfeccioso. La colitis tiene tratamiento, la respuesta es sí. Okay. Se requiere mucha cooperación del enfermo, y la cooperación del enfermo viene con el apego al tratamiento y con el apego a los cuidados alimenticios. Para las gentes que nos escuchan, no hay dietas universales. O sea, por favor, doctor, ¿qué me recomienda que coma? No, yo no soy partidario de las dietas restrictivas. Yo a los enfermos no les prohíbo. Yo les pido que sean sus propios jueces. Yo les digo, por favor, observen el alimento que no es amigable con ustedes. Todos tenemos alimentos que no son amigables. A título personal soy alérgico al picante. ¿Sí? Cuando como picante tengo alergia, o sea, toso, me da picazón en el cuerpo y sufro de colitis. ¿Sí? Y de pedos atorados. Y sin embargo, pues uno es pecador, entonces lo como. No es difícil no ser pecador, luego lo como. ¿Sí? Y entonces en nuestro medio es muy común la alergia al azúcar de la leche, o sea, a la lactosa. Por eso hay tantos productos deslactosados. ¿Por qué? Porque una gran cantidad de adultos en nuestro México sufren de intolerancia a la lactosa. Pero no le podemos aplicar la misma vara a todos. Entonces yo no le puedo decir a todos mis enfermos que pisan mi consultorio por enfermedad de colon irritable que suspendan la leche. O sea, mejor les preguntamos cómo le va con la leche. Si la leche no le va bien, si con la leche no le va bien, pues la mejor medicina es no tomarla. Y fíjense una cosa, estimado público, los malos de la película no son las grasas, porque la primera pregunta que te dicen, doctor, ¿verdad que sin grasas? Pero el problema no son las grasas, el problema son los azúcares. Existe una dieta que actualmente sí se llama dieta, pero no es para que suspendan toda esa larguísima lista que se llama dieta FODMAPs. Es un acrónimo en inglés que son los alimentos que tienen azúcares, monosacáridos, disacáridos, polisacáridos y polioles. Los polioles son los endulcorantes artificiales. Y hay alimentos bajos en FODMAPs, o sea, bajos en azúcares y ricos en azúcares. La lista es larga. Está porque, miren, no hay alimentos sanos y alimentos no sanos. Todos son alimentos. El problema es cómo nos va con estos alimentos. Les puedo decir, la sandía. Existe un mito que dice, no comas sandía en la noche porque te va a causar problemas. No te vas, no sé, en todos lados aquí la gente decía antes, te vas a congestionar. No sé qué sea eso, pero bueno, decían, te vas a congestionar. El problema de la sandía es que es un alimento rico en FODMAPs, rico en fructuosa, rico en azúcar. Y si te comes toda una sandía, pues obviamente te va a ir mal, ¿no? La manzana, ¿sí? El col. Y hay alimentos universales que te causan aires, ¿no? Las habas, las lentejas y los ricos frijoles. Entonces, por eso, estimado público, oyentes, que me han tenido la paciencia de llevarme aquí al pie y de seguirme escuchando, que no han cambiado de canal, esa es la recomendación que les hago. Las emociones influyen en las enfermedades. La respuesta definitivamente es sí, Karen, sí influyen. Tal vez no influyen tanto como algunas corrientes quieren hacernos creer de que todo es debido a las emociones. No podemos etiquetar a todas las enfermedades como emocionales. Eso definitivamente no existe, pero sí existen enfermedades bien definidas en donde la influencia del estado anímico es determinante. Okay. Sí, es determinante. Okay. Entonces, es muy importante la salud orgánica, pero la salud mental es tanto o más importante que la salud orgánica, ¿verdad? Oye, Pin, ¿y no te ha llegado, por ejemplo, algún tipo de paciente como muy joven, por ejemplo, de nuestra edad, que llegue, no sé, con ansiedad, con depresión y que traiga síntomas muy fuertes, como lo acabas de decir, de colitis o algo así? Bueno, definitivamente sí. Perdóname, amiga, Karen. no te quería, o sea, ya me Karen.
Vamos a quitarle la máscara, Karen, una de ellas. Sí, bueno, sí. Bueno, mira, la ansiedad y la depresión no tiene grupo de edades, como se los decía hace rato. Claro. Si bien es cierto que jóvenes, muy jóvenes, también la sufren, sí. Y tristemente, actualmente, hasta muy, muy, muy jovencitos, ¿no? No sé, chicos de secundaria. Okay. Bueno, como no soy pediatra, no te puedo decir cómo anda la frecuencia en jovencitos, en niños, pues. Pero yo que ya veo desde adolescentes, sí te puedo decir que sí, adolescentes con problemas serios de ansiedad y depresión. Recuerdo recientemente acabo de atender a un muchacho de 17 años que tuvo llegó con, así como tú me dices, que si venía con muchos problemas de ansiedad, sí, venía con problemas de intestino irritable, que sentía que se asfixiaba, que le faltaba el aire, que eso, y hubo un detonante externo. Un poco grave porque él fue a una peluquería local aquí en San Andrés Tuxtla y el peluquero lo encerró y dice que con la tijera en mano lo amenazó y lo manoseó. Oh, y Dios. Para el chico fue una experiencia muy desagradable. Claro. Se las platicó inmediatamente a los padres y los padres me lo llevaron a consulta porque son una familia que atiendo desde hace rato. Y bueno, pues sí fue un caso así que recuerdo, es muy reciente y que hubo necesidad de medicarlo. Afortunadamente está bien y bueno, lamentablemente no procedió legalmente en contra del agresor, aunque yo le decía que estaba en su derecho de proceder legalmente, sí, claro, de ir y de quejarse legalmente, porque son cosas que realmente ese varón de preferencias sexuales diferentes abusó de la confianza del chico, porque el chico ya iba a sus servicios con anterioridad, pero ese día en cuestión, tal vez porque no había nadie más en espera, se atrevió a abusar de él. Digo, pues es uno de los casos y es uno de esos grandes detonantes que sí crean un problema emocional muy serio, ¿no? Esto de los abusos sexuales que existen. Aunque si bien es cierto que este tipo de abusos son muy frecuentes dentro del seno familiar, también sabemos que no están exentos de que fuera del seno familiar se den, ¿no? Y estos son situaciones verdaderamente críticas y aquí sí hay un detonante bien identificado y que hay que manejar. Y bueno, cuando se nos escapan, los médicos debemos ser honestos con el paciente y con uno mismo. Por ejemplo, este tipo de problemas donde ya la cuestión emocional va más allá del trastorno funcional del tubo digestivo, debemos de enviarlo con el psiquiatra, ¿no? Que el psiquiatra es el especialista que va a ver estas cuestiones de este tipo de problemas, ¿no? Ok, yo aquí quiero abrir un paréntesis porque yo quiero contar mi experiencia cuando lo conocí como doctor. Y para mí algo que me dejó muy marcada y que siempre lo cuento como con estas personas, pues que tengo la oportunidad de platicar y así, entre esas mi amiga Lupita. Yo recuerdo perfectamente cuando lo visité a usted, ¿no? Por un cuadro de que intestino irritable, todo me caía mal, por más de que tomaba medicinas, nada. Y algo que a mí, por más duro que fue, pero que agradezco que usted me lo haya dicho fue, oye, ¿y no vas al psicólogo? Así me dijo. ¿Sí? No, en el momento me pareció como duro, pero yo recuerdo que le contesté como, sí voy, pero usted me dijo, esto ya es más emocional. Me dijo, es más emocional y yo te puedo dar el mejor medicamento, pero no te va a funcionar si tú no tratas tus emociones. Sí, claro. Y usted me dijo así como de, es ansiedad. Y recuerdo perfectamente que me recomendó tomar algo. Y para mí, después de que salí de esa consulta, fue como, a ver, no. O sea, no puede ser que mis emociones me estén dando una mala jugada y que por eso llevo tantos meses en tratamiento de la panza, ¿no? Y realmente sí me di cuenta que eran mis emociones, porque recuerdo que en ese momento era como, no, que soy intolerante a la lactosa, que muchas cosas, visité a una nutrióloga que esta dieta de FoodMaps y no sé qué, y empecé a restringir muchos alimentos que al final, si los volví a consumir,
era como ya me cae mal, ¿no? O sea, como que mi dieta se volvió como muy restrictiva. O sea, las personas que me rodeaban era como, oye, pero es que ya no comes esto. Y yo, no, es que todo me cae mal. Todo me cae mal, dejé la leche, no es que esto yo no lo quiero, hasta el chocolate, no sé qué. Que, o sea, yo dije, no puede ser normal que esté en este momento. O sea, hay algo más. Y al menos yo sí me puse como a investigar. A ver, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque yo recuerdo que desde pequeña todas mis emociones siempre las somatizaba en la panza. O sea, siempre. O sea, era como ya algo que yo tenía. Era nervios, la panza. Estrés de los exámenes, la panza, ¿no? También cabe mencionar que vengo como de una familia de parte de mi papá muy nerviosa. Entonces sí, yo me empecé a cuestionar. Dije, no puede ser que esté tomando como medicinas todo el tiempo. Algo está pasando, ¿no? Entonces sí, con ayuda emocional, con todo eso, con mucha introspección, puedo decir, una vez alguien me preguntó, oye, ¿cómo te curaste? Recuerdo que estaba súper mal. Y la respuesta que le di yo fue como, chequé mis emociones. Algo estaba pasando. Y después de checar todas mis emociones con mi terapeuta, los dolores de panza desaparecieron. O sea, en lo mío yo sí me doy cuenta que mis emociones, la tristeza, el enojo, pero sobre todo la tristeza, se va a mi panza. Tu experiencia es muy reveladora, es muy interesante saber que tuviste el valor de enfrentarlo, porque fíjese, estimado público, que no todas las personas que tienen esta somatización, sí, esta caja de Pandora en el tubo digestivo, tienen ese valor de enfrentarlo. Y les puedo contar, así como con Karen fue una recomendación exitosa, aunque en su momento no le haya parecido, algo que no me parece raro porque me ha sucedido más de una vez. Sí, y sobre todo en mujeres que les ofende, les ofende, les mortifica, se sienten agredidas, que no es posible. Por eso Pero bueno, aquí hay un ejemplo de Karen, una mujer valiente que empezó a ver y que empezó a analizar y que empezó a decir, sí es cierto, ¿verdad? Yo estoy reflejando todos mis problemitas en mi pancita y por eso se estaba volviendo delgadita, estaba quedando como un huesito. Estaba súper delgada. Huesito, era un pellejo, era un esqueleto con pellejo. Vaya, yo no sé de dónde se agarraba Toño, pero bueno, pero tendría sus razones de seguir con ella. Su secretito lo tiene guardado. Entonces, porque llegamos a lo que ella está diciendo. Fíjese que ella señala algo muy, pero muy, muy importante, estimado público. Y lo que les decía antes, la dieta restrictiva. Sí. El que se lleguen a creer los pacientes, principalmente mujeres, que no pueden comer nada y que cuando comen algo están tan obsesionadas con que les cae mal, que verdaderamente tienen molestias. Sí, y entre más cosas dejan de comer, cada vez van peor y peor, porque a la hora de que están comiendo se están sintiendo muy mal. Y todo está relacionado con las emociones. Todo está detonado en el cerebro. Actualmente, en medicina, tenemos el concepto de que los trastornos funcionales del tubo digestivo, así se llaman, trastornos funcionales del tubo digestivo, están regulados por el eje cerebro-intestino, así como lo oyen, cerebro-intestino. El intestino tiene su inervación independiente, la que yo decía del sistema nervioso central, pero el eje cerebro-intestino está guiado por las emociones. Y les quiero informar que los trastornos funcionales no solo son del colon, aunque es el más frecuente, pero hay trastornos funcionales del estómago, se llaman dispepsias. Esas cosas que dicen, yo nunca me curo de la gastritis, pues no es tal gastritis, es una dispepsia, es un trastorno funcional. Porque como y me lleno muy rápido y me inflamo solo de la panza, no todo el abdomen, solo de la panza. Y el reflujo se volvió como moda, así como la dieta de que soy intolerante a la lactosa, como que soy intolerante al trigo, al gluten, pues. Y así como que el reflujo se volvió y ahora sufre reflujo, sí se sufre reflujo, pero oh, sorpresa, cuando les preguntas qué sienten reflujo, no hay tal reflujo. Simplemente está etiquetado como una molestia porque ya lo escucharon, porque se volvió famoso y porque es común, dicen, ¿no? Entonces, hay trastornos funcionales del colon, hay trastornos funcionales del estómago, hay trastornos funcionales del ano recto. ¿Qué les parece? No, hay gente, son demasiados. Sí. De todo tu digestivo podemos tener trastornos funcionales, pero ahí les va.
Hay gente que no sabe hacer popó. Ok. Hay gente que no sabe hacer popó. Ok. No, de veras. Yo no sabría hacer Sí. Hay Yo sí gente, sé, dice. hay gente que no sabe. ¿Saben por qué no sabe hacer popó? ¿Por qué? ¿Qué les parece? Pujan para adentro. Ah, ¿Sí? cabrón. No pujan, no es su esfuerzo de pujo no es hacia afuera, no es expulsivo, no es para expulsar el bolo para fecal. contraer. Contraen, exactamente. Es un Ok. efecto inverso. En lugar de aflojar, aprietan Y se... y retienen y tienen un estreñimiento que nosotros etiquetamos como del tracto de salida, o sea, del zaguán, ¿no? De que allá en el fondo, allá, vete por aquel lado. Pues resulta que no, que te cierro la puerta. ¿Sí? Y tiene tratamiento, ¿eh? Un poco, tal vez le parezca un poco cómico. afloja todo. ¿Cómo? No, pues sí, es un afloja todo, pero ¿sabes cuál es el afloja todo? No. Les meten un balón en la cola y hacen que las estén practicando para expulsarlo. Órale. Sí. Pues sí, porque al final de cuentas para el final tienen que aprender a expulsar. pujar, tienen que aprender a expulsar. Oye, ¿y Sí, por qué hay gente eso se que no sabe llama hacer eso? retroalimentación. Son trastornos funcionales. Ok. Así como por qué se inflama la gente de la panza por su trastorno funcional. Porque así como la gente que tiene intestino irritable es muy sensible al dolor, anormalmente sensible, o el dolor lo siente. Pero sabemos que es una hipersensibilidad, es muy lábil. Ahora sí que poquito le duele mucho, ¿sí? Igualmente esas gentes que tienen ese estreñimiento del tracto de salida, o sea, por alguna molestia, por alguna razón, no hacen el esfuerzo de pujo para afuera, lo contraen, o sea, tú lo dijiste muy bien, contraen los esfínteres y impiden la expulsión del bolo fecal de forma correcta y sufren bastante. Sí, cómo no van a Claro, también hay sufrir. enfermedades que afectan el ano y que pueden dificultar la evacuación, pero ya eso es otra historia. Sí, entonces solamente se los platicaba como ejemplos de que si bien es cierto que la colitis pseudonerviosa es el trastorno del tubo digestivo más común, existen trastornos digestivos a todos los niveles del tubo. El tubo digestivo es un órgano muy largo, ¿no? O sea, empieza en la boca y termina en la colita. Y además, actualmente sabemos que el intestino delgado, por eso ahora sí han escuchado hablar de la microbiota, Sí. que es la microbiota, que son todos estos bacterias, virus, hongos que viven con nosotros y que la estabilidad de esta microbiota hace que no padezcamos un sinnúmero de cosas. Bueno, pues la microbiota, todos estos hallazgos relativamente recientes acerca del intestino delgado y la función tan importante que tiene el intestino delgado en la regulación de las hormonas, en regulación de 1000 cosas que en realidad tienen pocos años de que las conocemos. Sí, claro. Vaya, eso ha hecho que ese eje cerebro-intestino ha hecho que vayamos comprendiendo poco a poco, la función de todo nuestro cuerpo. Hemos avanzado tanto que ahora existe una subespecialidad en la gastroenterología que se llama neurogastroenterólogo. Okay. Hay unos subespecialistas que se llaman, que hacen una subespecialidad en gastroenterología que se llaman neurogastroenterólogos, que tienen más conocimientos porque hacen solamente ese aspecto de la gastroenterología, sobre todo de los trastornos funcionales del tubo digestivo. Órale. Entonces, el mundo avanza, todos vamos para adelante, el mundo nunca va de reversa y debemos adaptarnos al mundo actual, ¿no? Así como debemos adaptarnos, nos hemos ido adaptando a las computadoras, a los teléfonos inteligentes, también nos tenemos que ir adecuando a esta gran cantidad de información que viene. Solamente le pido al público que sea muy analítico con lo que lee, muy analítico con lo que busca, porque también esa mala información enferma. Sí. ¿Sí? Si tú lees algo que no está bien fundamentado y te lo tomas como seguro, cuidado, ¿no? Porque puede ser que te alimentes de algo que no está comprobado científicamente, Claro. ¿no? Oye, Mipin, ¿y qué consejos o qué tips darías a las personas que son, por ejemplo, que sufren de ansiedad o depresión a nivel de, obviamente, de tu rama, ¿no? Mira, lo que yo hago, yo afronto regularmente cuando tengo ante mí algún paciente con trastorno de tubo digestivo, siempre le investigo el estado emocional, siempre. Nunca lo paso por alto, así como con Karen, ¿no? Que después de escucharle y decirle y ver la parte orgánica, la parte sintomática de que si me inflamo, de que si me duele, de que si esto, de que si el otro,
pues ya al final le pregunté, ¿y cómo andas con las emociones? Y yo, ¿No? Entonces, digo, siempre lo hago, sí, estimado público, siempre lo hago. Siempre les investigo, vaya, cómo duermen, cómo se sienten desesperados, se sienten tristes y qué recomendación, enfrenten el problema. Sí. O sea, si es necesario ir al psicólogo, hay que ir al psicólogo. O sea, si es necesario ir al psiquiatra, hay que ir al psiquiatra. Hay que quitarle el estigma a esos profesionales de la salud, de la psicología y de la psiquiatría que solo ven locos. Definitivamente no. Sí, Vaya, sí, ¿no? sí. Es cierto, hay enfermedades mentales graves, la esquizofrenia, digo, definitivamente que sí, hay enfermedades mentales graves que son verdaderamente alteraciones serias del sistema nervioso, de la mente. Vaya, y ustedes todos hemos visto esa gente que anda en la calle como indigentes, que viven en su mundo y que no se dan cuenta lo que hacen. Esas son enfermedades mentales graves. Pero la ansiedad y la depresión, vaya, se deben enfrentar a tiempo para no llegar a crisis graves. Entonces, la recomendación que les hago es analicen, piensen, si sufren de estos trastornos emocionales, lo primero que deben hacer es aceptarlo. Bueno, definitivamente sí, por ahí anda mi problema. Recuerdo otro caso de una señora muy joven que atendí de una comunidad lejana de por acá, que cuando, así como Karen, que dice que ya había tomado mucha medicina, esta señora joven había visitado ya una serie de médicos y venía arrastrando una serie de molestias que no mejoraban. Y cuando la enfrenté a que su problema era solamente emocional, eso me lo dijo después de varias consultas, que me odió, que salió odiándome del consultorio y diciendo, este hombre está loco. No puede ser posible que todo me lo causen las emociones. Definitivamente, y digo, después se enfrentó a su problema y continuó conmigo varios años. Actualmente la atiendo muy poco porque es de lejos, pero pues luego ahora por el famoso WhatsApp, luego me comenta algunos problemas de salud que puedan ser resueltos a través de esta vía. Y me lo ha reiterado más de una vez. La verdad, doctor, cuando usted me enfrentó a mi problema emocional, lo odié. Pero después me di cuenta que tenía razón y por eso regresé. Pues es que a veces los seres humanos no estamos preparados para que nos Sí, entonces eso es lo que yo les recomendaría. Hagamos introspección. Claro. Bueno, aunque yo no lo odié. Y aceptemos. Solo Bueno, me tú no cayó me mal. odiaste, le cayó mal el comentario. Solo me cayó mal. ¿No? La verdad es que me dio miedo. O sea, me dio miedo escuchar esa parte porque dije, wow, ¿Qué estoy haciendo? No cualquier doctor te lo dice. Y sí fue como algo como que me hizo abrir los ojos. Como fue como, o sea, yo me acuerdo que salí y fui con Marco y le dije, oye, me pasó esto. Y me asusté. O sea, no es posible que sea yo misma la que también esté... La que me enferme. Sí, la que me enferme. O sea, no tengo absolutamente nada. O sea, y fue que no, esto no está bien. Recuerdo que también le llamé a mi mamá por teléfono. Porque mi mamá también es como, a ver, hija, es que no puedes estar tomando como tanta medicina. Está muy raro, no, tranquilízate, no sé qué. Y luego también el hecho de recurrir como a estos profesionales como de nutrición también, de que no restringe todo esto y después caer como con otra nutrióloga que me dijo, a ver, es que, o sea, una cosa es como dice el doctor, ¿no? Que tengas cierta intolerancia, pero los vamos a ir adaptando conforme pase el tiempo, ¿no? Y ahorita te puedo decir, yo recuerdo perfectamente, yo duré como 1 año y medio sin tomar leche. O sea, yo de plano, yo dije, no, mejor no le juego. Y este año dije, me quiero tomar un vaso de leche. Y nada. No pasó nada. No pasó nada. Y dije, ¿era yo? Sí. O sea, ¿era yo? Una evidencia más. Sí, o sea, dije, era yo. Y ahora es como, bueno, me puedo tomar un café con leche deslactosada y no me pasa nada. Okay. O un licuado. Cuando mucho tiempo pensé como que esta intolerancia, sí, obviamente, ¿no? Hay cosas que me inflaman como a todas las personas. Pero esa intolerancia a la lactosa que se supone yo tenía en ese momento realmente no era eso como tal, ¿no? O a lo mejor sí, pero no tanto como de mi estómago, sino también mis emociones. Sí, la salud total no existe, ¿no? O sea, pues no. Creo que, digo, ni en los niños, ¿no? Hay bebés enfermos, hay chiquitos enfermos. Entonces, la salud al 100% no existe. Si no existiéramos los médicos. Si no, la medicina no hubiese avanzado tanto. No hubiera tantas alternativas de estudios en laboratorio. No hubiera tantas alternativas de tratamientos médicos, de
tratamientos actualmente inmunológicos, biológicos, etcétera, etcétera. Entonces, pero también las enfermedades son de moda, ¿no? Sí. O sea, también la salud no está exenta de estas modas de las que les he señalado, que soy intolerante a la lactosa. Y actualmente tal vez la moda que más está impactando es el famoso gluten, ¿no? Estoy intolerante al gluten y por eso ya hay tantas cosas en gluten. Sin embargo, la enfermedad celíaca, que es la enfermedad que ocasiona el gluten, que el gluten es la proteína del trigo, no es común en nuestro medio. No es común en nuestro medio, es común en Europa. ¿Por qué? Porque allá se alimentan desde chiquitos con trigo y hacen alergia a la proteína del trigo. Pero afortunadamente aquí en nuestro México nos alimentamos de maíz y definitivamente no existe intolerancia al maíz. Okay. Entonces, por eso es que, bueno, pero nos hemos occidentalizado más y cada vez también se introducen más el trigo y pues, ¿qué va a pasar dentro de, no sé, 20, 30, 50 años? ¿Tendremos más enfermedad celíaca? Pues lo mismo y sí, ¿no? Pero mientras tanto, en este momento no deja de ser una moda, ¿no? Okay. Igualmente que el reflujo, etcétera, etcétera. Entonces, debemos tener cuidado con esos aspectos, ¿no? De que no nos dejemos arrastrar 100% por los modismos, no por el modismo, por las modas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Exacto. Y ya aquí, revelando un poco más, doctor, fíjese que la emoción que yo normalmente gestionaba era el enojo. O sea, era como el enojo, ya luego, o sea, en terapia sí fue como... Te tragabas los muinas. Sí, Las pero muinas. era un enojo como hacia mí misma. O sea, como no poder a lo mejor decir ciertas cosas, como no elegir ciertas cosas que yo quería, como yo misma rechazándome y aceptando cosas y así, ¿no? Entonces eso fue como lo que descubrí que causaba esa también como sensación en mi panza. Bueno, ya en el confesionario, y luego se los digo a los pacientes, yo sé lo que es la ansiedad y sé lo que es la depresión. Lo viví en carne propia. Sí. Yo hace ya varios años tuve una corta crisis, pero fíjense que una corta crisis que afortunadamente la enfrenté rapidísimamente y salí adelante en corto tiempo, un mes. Pero, por ejemplo, yo que soy cirujano, creo que una semana no tuve valor de entrar a quirófano. Sentía miedo, yo sentía que nada me iba a salir bien. Hasta el procedimiento más sencillo. En la consulta tenía miedo que no poder atender a un enfermo. O sea, ese miedo, esa inseguridad que te da la ansiedad, esa inseguridad, esa falta de, esa sensación de falta de capacidad que te da la depresión, ese desinterés, me tocó vivirlo. Sin que nadie me dijera, tomé mi propia decisión y fui rápidamente al psiquiatra, a mi amigo Fortino Ortiz Villa, con el que estuve un año y que, bueno, afortunadamente me pudo ayudar a superar esto rápidamente y me reintegré a mi vida familiar, a mi vida profesional de forma eficiente y aquí estoy. No he vuelto a tener recaídas. Hubo un detonante ahí que se los voy a comentar. Mi hijo el mayor se queda sin trabajo y eso me angustia, me llena de terror porque dije, ¿qué voy a hacer con él? Ya era papá de una niña, ya tenía 2 boquitas que alimentar, su esposa y él. Su esposa y la niña, uno como quiera, pero las criaturas. Sí. Entonces, ese había sido el detonante, pero bueno, esa ya es una historia superada, pero padeciste. Lo comento porque algunas personas creen que los médicos No. Sí. Digo, y la verdad es que sí nos enfermamos. Totalmente. Y nos enfermamos de cualquier cosa, ¿no? Sí. Digo, no somos inmunes. Y entonces, pues creo que por eso les señalaba que la salud universal no existe, ¿no? Sí. Pero así como hay que enfrentar una gran enfermedad orgánica, por ejemplo, si te dicen tienes un cáncer de mama, como en mujer, y también existe el cáncer de mama en hombre, ¿no? Más frecuentes en mujeres, desde luego, porque tienen más mamas. Entonces, y que la mejor medicina es decir, tengo este problema y lo tengo que resolver. Sí, yo creo que la mejor medicina es decir lo que decirlo así conociente. Como se enfrenta a una enfermedad orgánica, hay que enfrentar también un trastorno funcional. Sobre todo las emocionales, ¿no? sí. Mi área, que es el tubo digestivo, los trastornos funcionales del tubo digestivo, hay que enfrentar la ansiedad, hay que enfrentar la depresión y hay que tener el valor de hacer un análisis personal, así como lo hizo Karen. Te felicito por ello, Karen. ¡Bravo!
Bravo. Que sirvan otra igual, vaya. No, pues qué Ay, bonito no. La verdad es episodio, que la verdad. muy bonito. Agradecerle, doctor, por venir a contribuirnos a Dos Amigas y un Diván. Y sobre todo, la verdad, yo creo que aparte de ser un gran doctor, es un gran ser humano. Sí. Porque no cualquier doctor, yo creo que te pregunta acerca de tus emociones. Y no por algo también tiene tantos pacientes y es uno de los mejores de San Andrés Tuxtla. Sí. Pues eternamente el agradecido soy yo que me hayan dado la oportunidad de echar este cotorreo. Ay, Y que claro la verdad que que sí. efectivamente estuvo muy padre. Y bueno, hablé y creo que no Pero les di quedamos oportunidad. en shock. No, no les di no, oportunidad de hablar porque a las al final de anfitrionas. cuentas, o sea, es un tema que es más especializado en lo que nosotros te preguntamos, Peinó, de cómo fisiológicamente las emociones invaden nuestro cuerpo al final de cuentas, ¿no? Pues- Y ya hablamos un poquito de todo. Karen nos platicó su experiencia, usted su experiencia. Yo en otro podcast ya he platicado mi experiencia cuando caí en depresión y todo, que obviamente la depresión a mí también, mi emoción, a mí tendió a subirme de peso, o sea, me dio ovario poliquístico, me dio de todo, me dio una bacteria en la cara. No, hombre, me dio bonito. Pero pues cuando tú sabes externar obviamente tus emociones y sabes buscar ayuda, yo creo que es la parte más bonita del ser humano, ¿no? Claro. El saber que tú dices, ¿me quiero o no me quiero? ¿O me elijo o no me elijo? ¿No? Entonces yo creo que nuestro cuerpo es nuestro mayor tesoro, realmente. Exactamente. Entonces hay que cuidarlo, hay que apapacharlo y también hay, cuando nos sentimos tristes, también hay que demostrar esa sensación de tristeza. ¿Sale? Y dejarnos querer. Efectivamente, totalmente. Pues, Pin, fue un podcast. Muchísimas gracias por tu sabiduría. Gracias por tu sabiduría, por todos los consejos, por este temazo que fue súper importante. La verdad, muchísimas gracias. Hasta aquí mi información, Lupita. Hasta aquí mi información, Karen. Buenas noches a todo el público. Esperamos que les haya gustado mucho este episodio. No se olviden de suscribirse, compartirlo con las personas que más quieren y darle like. Así que esto es Dos Amigas y un Diván. Bye.